Salmo 127, versículo 1 al 5, nos introducimos con este pasaje y avanzamos al Salmo 11, 3, donde igualmente lo leemos para tener mejor referencia y así avanzamos en nuestro tema. Dice la palabra de la siguiente manera: en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. De ahí nos pasamos al Salmo 11, versículo 3, que nos dice lo siguiente la Escritura: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Continuamos en nuestra línea de temas hablando de la familia, y hoy hemos titulado a nuestro tema disciplina o desahogo. ¿Qué es lo que los padres hacen hacia los hijos? ¿Qué es lo que realmente están manifestando en forma de disciplina? ¿Una disciplina sana conforme a la voluntad del Señor, o un desahogo de emociones descontroladas que muchas veces hay dentro del corazón de un padre, al sentir impotencia, al sentir el temor de tantas amenazas en los alrededores? ¿Qué es lo que realmente los padres están reflejando, están trayendo hacia los hijos? ¿Están trayendo una disciplina sana o están trayendo un desahogo de sus frustraciones personales? Están trayendo, repito, un desahogo de ansiedades y de diferentes situaciones que ellos mismos están viviendo y están enfrentando. Esto es algo muy significativo dentro de lo que es el desarrollo familiar. La palabra nos habla en este Salmo 127 que hemos leído, y nos habla que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y la manera como dijimos, como hemos estado mirando, que provocamos que Dios edifique la casa, que Dios vele por la casa, por la familia, por el hogar, por el matrimonio, por los hijos, es fundamentando toda la casa en lo que son los fundamentos de nuestro Dios. Por eso el Salmo 11:3 que leímos dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Aunque tengamos buenas intenciones, buenos deseos de servir a Dios, de amar a Dios, de tener una bonita familia, si no la construimos, si no la cimentamos sobre los fundamentos de Dios, quedaremos vulnerables y expuestos a las tormentas, a los vientos, a las corrientes de este mundo, y no tendremos esperanza de sobrevivir en medio de un mundo tan corrompido como el mundo en el que vivimos, y que cada día va empeorando más y más. La palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que estamos mirando hoy en día, la maldad multiplicarse a grados que no habíamos pensado que llegaríamos posiblemente a ver, ¿verdad? Y realmente todo esto está avanzando cada día, degradándose, depravándose abiertamente más y más nuestra sociedad. Ya no solamente el mundo en su desarrollo, sino las mismas leyes, la misma instrucción, la misma forma de conducta de este mundo, las bases que establecen, los fundamentos que establecen, están desintegrando la familia, están amenazando el desarrollo de la familia, y todo esto es un peligro grandísimo. Por eso lo único que nos da esperanza y confianza al pueblo de Dios es cimentarnos en los fundamentos de Dios, y cuando nos cimentamos en ellos, aunque vengan los vientos, soplen los vientos, golpeen los ríos, llegue la lluvia, la tormenta contra nuestra casa, la Biblia dice: todo pasará, pero esa casa permanecerá firme, permanecerá en la
la palabra de Dios anclada, firme, sólida. La palabra del Señor nos dice: no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, permanece para siempre. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, en esas tres cosas se resume toda tentación, toda acechanza que el mundo trae hacia nosotros: en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. Y esto viene hacia nosotros, pero dice: todo eso pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Y es donde nosotros debemos de anclarnos y mantenernos, buscando hacer la voluntad de Dios, buscando cimentarnos en la palabra de Dios. Mirábamos en nuestro tema anterior de la semana pasada 3 puntos fundamentales para poder tener un buen desarrollo dentro de la familia, y mirábamos 3 principios que tiene que haber en una familia. Hablando de los padres hacia los hijos: tienes que ser justo, tienes que ser firme y tienes que ser alegre. 3 cosas esenciales que no deben de faltar para que haya un desarrollo sano dentro de la familia: la justicia, ser justo, ser firme y ser alegre, para que aquella familia crezca sanamente y pueda tener un desarrollo hermoso de parte de nuestro Dios. Hoy entramos en el tema de lo que es la disciplina dentro de lo que es el hogar, y nos adentramos. Voy a ir un poquito rápido para cubrir lo más que pueda y poder entrar en otros puntos fundamentales. Vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4, y así nos internamos más abiertamente. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El Señor primeramente se dirige hacia los hijos, y dirigiéndose a los hijos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Dios, al dirigirse a los hijos, le dice al hijo, nos dice a los hijos: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, el honrar al padre y a la madre tiene que ver con la obediencia a los padres. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Lo que significa esto es que es el primer mandamiento que abre una puerta para que muchas promesas de Dios vengan a nuestra vida y se cumplan en nuestra vida. Esto quiere decir que si los hijos no aprenden o no aprendemos a honrar primeramente a nuestros padres, no tendremos la capacidad para honrar ninguna autoridad que haya en esta tierra. No tendremos capacidad para honrar a nadie. El hijo que no aprende a honrar a su padre, a su madre, nunca podrá honrar la autoridad de los maestros en la escuela, nunca podrá honrar la autoridad de los patrones el día que trabaje, nunca podrá honrar ninguna autoridad, las leyes terrenales, la policía, etcétera. Un hijo que no aprende a honrar, a respetar, a someterse a la autoridad de papá y de mamá primeramente, es un hijo que difícilmente podrá honrar cualquier otra autoridad. La primera autoridad que Dios establece y que Dios pone enfrente de los hijos es la autoridad de los padres, la autoridad de papá y de mamá. Por eso Dios le dice: honra a tu padre y a tu madre. Y cuando nos enseña o nos manda honrar a papá y a mamá, nos está entrenando el Señor, nos está enseñando que a través de honrar esa autoridad vamos a aprender a honrar, repito, diferentes autoridades. El hijo que no aprende a honrar a papá y a mamá va a crecer siendo un hijo rebelde a toda autoridad, va a terminar siendo un hijo posiblemente
envuelto en el crimen, posiblemente envuelto en pandillas, posiblemente envuelto en diferentes cosas, porque no está honrando, no aprendió a honrar al padre y a la madre. Y repito, no tiene la capacidad, el cimiento, el fundamento para honrar ninguna otra autoridad. Cuando Dios nos manda honrar al padre y a la madre, es el primer mandamiento con promesa, y es la primera forma que el Señor va cimentando, va formando cimientos en la vida del hijo para poder honrar toda autoridad, honrar a las personas con las que un día compartiremos una vida. El hijo que no aprende a honrar al padre y a la madre tampoco honrará a su esposa el día que se case, tampoco honrará a sus hijos el día que los tenga. La hija que no aprende a honrar al padre y a la madre tampoco tendrá la capacidad para honrar igualmente a un esposo el día que se case. La escuela donde nos formamos es el hogar primeramente, y cuando honramos a papá, a mamá, una hija que honra al padre y a la madre será una hija que lleva fundamentos para ser una buena esposa, para ser una buena madre, para honrar, para respetar al hombre que Dios le dé el día de mañana como esposo, como compañero, y será una buena mujer. Llevará fundamentos, llevará cimientos, llevará capacidad para poder de esta manera honrar al hombre que Dios le da. Y el hombre igualmente que honró a los padres desde jovencito, lleva los cimientos para honrar, repito, todo lo que le rodea, comenzando con el hogar que él tenga un día, el hogar que Dios le entregue a él un día. Si yo no aprendo a honrar el hogar de mis padres, no tendré capacidad para honrar mi propio hogar. Mi propio hogar lo destruiré, mi propio hogar lo dañaré, lo fracturaré, porque no conozco la honra, no conozco el respeto, no conozco el amor de esta manera. Entonces el Señor lo que quiere es cimentar a cada hijo, honrando al padre, honrando a la madre. Y muchas veces esta honra no tiene que ver solamente con aquello que nos parece correcto, sino muchas veces aún con aquello que nos parece incorrecto, pero aún así somos llamados a honrar. No estoy diciendo que si mi padre o mi madre me dicen que vaya y haga algo malo, ¿verdad? Que si me dicen ve y ponte a vender droga para que traigas dinero a la casa, ¿verdad? Que el hijo tiene que obedecer a papá y a mamá y honrarlos y irse a hacer algo malo. No, por eso dice obedeced a vuestros padres en el Señor, en lo que agrada a Dios, en lo que es conforme a la voluntad del Señor. Pero hay cosas que en ocasiones no nos van a agradar, y la honra verdadera no viene obedeciendo lo que me agrada o aquello en lo que estoy de acuerdo. La honra verdadera y más grande y más la esencia de la honra no viene cuando me parece excelente y me agrada y me están pidiendo algo que a mí me gusta mucho y que yo digo sí, qué bueno, con gusto lo voy a hacer, porque me estás pidiendo que vaya y haga algo que a mí me gusta hacer, que a mí me parece muy bien, que me parece excelente idea, así que con gusto lo voy a hacer. Pues cualquiera honra, cualquiera obedece cuando se le pide algo agradable a su persona, a su corazón. Pero cuando nos cuesta es cuando se nos pide aquello que no nos agrada mucho, que no nos parece de la mejor manera, y que nos cuesta sobre todo muchas veces sacrificar nuestra carne, sacrificar nuestros deseos, sacrificar nuestras emociones, sacrificar nuestras pasiones, aquello que nosotros queremos hacer. Y ahí nos están diciendo ¿sabes qué? Mira, no hagas esto, o sí haz esto, y no nos agrada aquello. La palabra del Señor nos da el ejemplo del Hijo por excelencia en perfección, y este por supuesto es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él como hombre, estando en Getsemaní, ora y dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Hablaba del sufrimiento, hablaba del dolor, hablaba del sacrificio, hablaba del tormento que iba a pasar por la vía dolorosa, los azotes, los golpes, y eso no era agradable. Eso no era algo que humanamente fuera satisfactorio. Por eso viene la petición: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase. Pero la Biblia dice que termina diciendo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces ahí miramos la honra perfecta
perfecta, no solamente en lo que le agradaba al Señor, sino aún en aquello que no le agradaba, aquello que no estaba, por así decirlo, muy contento por hacer, porque era algo difícil, era algo doloroso, era un sufrimiento, era morir en una cruz. Entonces esto no era algo agradable, no era algo que digamos con gusto lo quiero hacer, sino que era algo doloroso. Y aún ahí el Señor rinde su voluntad y honra al Padre, lo humano sujetándose a lo divino. La Escritura habla en el libro de los Hebreos que veamos a Cristo Jesús, que en los días de su carne dice que tomando aquella condición de hombre, dice que aprendió la obediencia, aprendió como hijo, aprendió la obediencia. El Señor como Dios no conocía la obediencia, porque no es Él el que obedecía, era Él el que ordenaba siempre como Dios. Pero a Él nadie le da órdenes, a Él no se sometía a nada ni a nadie, Él es Dios. Pero cuando viene como hijo a esta tierra como hombre, Él viene a someterse, Él viene a limitarse como todo ser humano. Él viene a sentir hambre, Él viene a sentir cansancio, Él viene a sentir dolor, a sentir sufrimiento. Y Él termina diciendo: Padre, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad, mi Dios. Entonces esa es la oración perfecta, la oración hermosa, que cuando existe en el corazón de un hijo, repito, no solamente cuando se nos pide lo que nos agrada, sino aún cuando se nos pide lo que no nos agrada mucho, algo que cuesta un sacrificio. No va a ser un sacrificio como el de Cristo, pero muchas veces los padres les piden a los hijos que hagan algo o que no hagan algo que les va a costar sacrificar sus deseos, sacrificar sus emociones, sacrificar sus gustos, sacrificar diferentes cosas en su vida. Y ahí es donde hay una excelencia de obediencia, y ahí es donde Dios trae bendiciones sobreabundantes sobre ese hijo que está dispuesto a honrar, a respetar la autoridad de un padre, de una madre, y crecerá con cimientos, con fundamentos, crecerá con la capacidad para hacer frente a cualquier cosa que lo quiera desviar en este mundo, y nada lo podrá desviar. ¿Por qué razón? Porque lleva cimientos sólidos desde su niñez, desde su adolescencia, desde su juventud. Ha aprendido a honrar al padre, a la madre. ¿Comprendemos, mis hermanos? Avanzo en nuestro tema. Oh, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ya miramos un poquito lo que eso significa: para que te vaya bien y seas de larga vida. La razón por la que dice en su mayoría para que te vaya bien y seas de larga vida es precisamente por lo que mencionaba, que si el hijo aprende a honrar a sus padres, su casa, su hogar, su familia, va a aprender a honrar la casa que un día Dios le dé, la familia que un día Dios le dé, el matrimonio que un día Dios le dé, y le va a ir bien. Va a aprender a ser una persona respetuosa, va a aprender a honrar las diferentes autoridades que Dios ha establecido en esta tierra, y le va a ir bien por esta causa, y sus días serán alargados sobre esta tierra. ¿Por qué razón? Porque el hijo que se rebela, el hijo que no respeta las autoridades, comenzando con la autoridad de padre y madre, de ahí toda otra autoridad, muy pronto terminará metiéndose en problemas, muy pronto terminará con rivalidades, con enemigos a la derecha y a la izquierda, muy pronto terminará en pleitos, en confrontaciones, y muy pronto terminará muchas veces o en la cárcel, o peor tantito, muriendo, o con alguna situación muy desagradable en su vida. Por eso nos dice acá: para que te vaya bien y seas de larga vida. El Señor dice: yo honro a los que me honran, pero tengo en poco a los que me desprecian. Honrar a Dios, honrar a los padres, honrar las autoridades, honrar la familia, honrar el matrimonio, honrar a los hijos, esto trae bendición hacia nuestra vida. Esto trae
trae días buenos para ver el bien y para tener larga vida, para que se nos extiendan los años de vida en esta tierra. Ese es el deseo de Dios para los hijos. Es un deseo bueno y agradable. El versículo 4 ahora nos cambia de tema y ahora nos habla ya no de los hijos hacia los padres, sino ahora de los padres hacia los hijos. Y nos dice el versículo 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La responsabilidad de los padres, que la Escritura le menciona directamente al padre y le dice: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto es algo sumamente importante. No provocar a ira a los hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, cuando el mandato de Dios hacia los padres es no provocarlos a ira, debemos de entender lo que eso significa. Debemos de entender precisamente en lo que mirábamos en nuestro tema: la disciplina correcta para los hijos, a diferencia de un desahogo de emociones descontroladas de los padres sobre los hijos, lo cual los hiere, lo cual los lastima, lo cual provoca rebeldía en ellos, lo cual los provoca a ira, los hace enojar, los molesta. ¿Por qué razón? Porque los padres, si no saben cumplir con su papel, con su responsabilidad correctamente de acuerdo al orden de Dios, en vez de criar hijos saludables, hijos nobles, hijos obedientes, hijos amorosos, hijos sumisos, hijos respetuosos, van a provocar que sus hijos sean hijos rebeldes, hijos desobedientes, hijos que no quieran someterse a nada ni a nadie, porque están recibiendo lo contrario a lo que deberían de recibir dentro de la misma casa, dentro del mismo hogar. Entonces, cuando este versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, lo primero que tenemos que entender es esto. Cuando nos dice no provoquéis a ira, nos dice sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es disciplina? La palabra disciplina no es golpear, maltratar, lastimar, abusar de un hijo. No es humillar a un hijo. Entre más lo humillo y se sienta humillado, aquel hijo va a aprender mejor la lección. No, se va a llenar de rencor en su corazón, se va a llenar de odio en su corazón, se va a llenar de rebeldía, porque tu enfoque es humillarlo. Estás abusando de él en vez de disciplinarlo correctamente. Lo estás dañando en vez de ayudarlo a superar su deficiencia. Pero mire lo que hizo, mire el error que cometió, mire la desobediencia que hizo. Está bien, por la desobediencia es necesaria la corrección, es necesaria la disciplina, pero la disciplina sana. ¿Qué significa la palabra disciplina? La palabra disciplina, los sinónimos o algunos sinónimos son corregir, instruir, capacitar, entrenar, enseñar o educar al hijo en el buen camino. Este es el reto de todo padre: corregir a sus hijos. Es necesario corregirlos, claro que sí. Instruirlos. ¿Por qué razón es que esto no es correcto, no es conveniente? ¿Cuáles son las consecuencias de elegir ese camino? ¿Cuáles son las consecuencias de estas prácticas contrarias a la voluntad de Dios? Tengo que instruirlo, no solamente prohibirle, no solamente decirle no, sino enseñarle por qué. ¿Qué hay detrás de aquello? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo es que podemos elegir, decidir lo que queramos, pero no podremos elegir lo que cosecharemos después de aquella decisión? Una persona puede elegir qué semilla sembrar, pero nunca podrá decidir qué fruto cosechar. Lo que uno siembra es lo que va a cosechar. Hay que enseñarles, hay que instruir a los hijos, hay que capacitarlos para hacer frente a las tentaciones, a las desviaciones
desviaciones, a las influencias de los malos amigos, a la revolución de promiscuidad sexual fuera del matrimonio que hay fuera de nuestras casas, de nuestros hogares, que en la misma escuela ya en vez de enseñarles la abstinencia, les enseñan que la sexualidad es muy sana y que es muy sano que el adolescente pueda participar y practicar la sexualidad. Simplemente tiene que protegerse, tiene que hacerlo seguro, tiene que tener cuidado y usar esta protección y usar esta otra. Y esa es la enseñanza corrompida que está predicándose, enseñándose en muchas escuelas, directa o indirectamente, en algunos lugares más directamente, en otros más indirectamente. Pero los padres tienen que instruir, capacitar, equipar a los hijos con el entendimiento, con la comprensión del plan de Dios, el diseño de Dios, las consecuencias que se sufren cuando nos salimos fuera del diseño de nuestro Dios. Cuando nos mantenemos honrando a Dios, vamos a mirar días venideros bendecidos, vamos a gozar del bien, vamos a tener el respaldo de Dios, la gracia de Dios, vamos a poder disfrutar lo que Dios tiene para nosotros y no vamos a privarnos de toda aquella bendición que Dios quería darnos. Entonces, disciplinar significa corregir, instruir, capacitar, entrenar, como un coach, como un entrenador, que su hijo de repente está en un equipo de fútbol, de básquetbol, de algún deporte, y tiene un entrenador, y aquel entrenador le enseña y los guía y los instruye para ser buenos en aquel deporte. Pues el Señor dice: padre de familia, tú eres el primer entrenador que tus hijos deben de tener. Tú eres el primer maestro que tus hijos deben de tener. Debes de instruirlos, debes de capacitarlos, debes de equiparlos, no para un deporte, sino para lo que es la vida entera que tienen por delante. Las decisiones, las elecciones, el caminar, lo que habrá delante de ellos, cómo enfrentarlo, cómo tratar con ello, cómo poder superarlo, cómo no dejarse arrastrar, repito, por las corrientes que se mueven en este mundo. Entonces, el padre, la madre son entrenadores, son enseñadores, son educadores. Entonces, esta es la disciplina correcta. Cuando corriges, cuando instruyes, cuando capacitas, cuando entrenas, cuando enseñas y educas a aquel hijo. El por qué ese camino no es sano, qué consecuencias hay detrás de aquello, y poder prepararlo para poder tomar buenas decisiones en la vida. Repito, a diferencia de confundir la disciplina con la humillación de los hijos, humillarlos, entre más los humillo, entonces estoy haciendo buen trabajo. No estás haciendo buen trabajo, estás haciendo muy mal trabajo. La humillación nunca debe de ser parte de una disciplina sana y saludable. Igualmente el abuso, hay formas correctas y sanas de disciplinar a un hijo, y todo esto depende mucho de la edad, de la etapa en la que está aquel hijo. No se le disciplina igual al niño de 3 años o de 5 años que al jovencito de 15 o 18 años. Son diferentes formas de disciplinar, porque si el padre quiere usar la misma forma de disciplina, muchas veces termina con un resultado negativo en aquel hijo, ¿verdad? Dice: pero así disciplino a mi hijo de 3 años. Sí, pero mi hijo de 3 años, tu hijo de 3 años no es lo mismo que tu hijo de 15 o 16 o 17 años. Son dos etapas muy diferentes, son dos situaciones muy diferentes, y a uno lo tienes que disciplinar de una manera y al otro lo tienes que disciplinar de otra manera muy diferente, pero nunca con el fin de humillar al hijo, de abusar del hijo o de dañar al hijo. Si el propósito del padre, de la madre, tiene que ser levantarlo, ayudarlo, corregirlo, para que pueda superar esos errores, esos tropiezos, esas equivocaciones de la manera que se haya equivocado, o el error que haya cometido. Si no lo estás entrenando
para poder superar esa situación. Hijo, ¿qué te llevó a hacer eso? ¿Por qué elegiste hacer eso? ¿Por qué te entregaste a eso? No solamente prohibirle y regañarlo y gritarle y ya estuvo, sino entender y hacerlo comprender a él también, precisamente, que aquello que lo llevó a tomar aquella decisión es de lo que tiene que tener cuidado, porque eso mismo buscará llevarlo a tomar malas decisiones en su vida. Así que avancemos entonces en nuestro tema, entendiendo lo que significa, lo que son los sinónimos de disciplina en su sentido más correcto y mejor comprendido. Comprendamos entonces lo que dice este versículo 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críanlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, aprender a disciplinar a los hijos es un arte, es una tarea muy especial para los padres. Y una de las metas que debe de tener el padre, la madre, precisamente es de no desahogar en esa disciplina, tener cuidado de no desahogar sus sentimientos, que puede estar con una revolución de coraje, de enojo, de ira hacia aquel hijo por alguna cosa que haya pasado. Siempre que aquella disciplina se convierte y se torna en un desahogo de emociones descontroladas de papá y de mamá, de gritos, de maltratos, de palabras impropias, aún muchas veces de golpes impropios, inadecuados, etcétera, aquello, en vez de ser provechoso, termina siendo perjudicial, termina afectando de una manera más grande que el beneficio que está trayendo. Muchas veces cuando los hijos son pequeños, ¿verdad?, pues no les queda más que aguantarse, aunque los padres, repito, en vez de disciplina, o usen como disciplina, entre comillas, el desahogo de frustraciones, corajes y emociones descontroladas. Al momento, a lo mejor, si el niño está chico, no le queda más que aguantarse y cerrar la boca y llorar, etcétera. Pero eventualmente vas a ir mirando que lo que vas a cosechar en ese hijo va a ser rebeldía, va a ser amargura, va a ser desprecio aún hacia a ti como padre, como madre, porque no lo disciplinaste, no lo corregiste correctamente, sino lo que llamaste disciplina fue un desahogo de coraje sobre de ellos, un desahogo de enojo, un desahogo de ira, muchas veces aún hasta de rechazo y de menosprecio, donde te corrijo y ahora no quiero ni hablarte, y te desprecio y te rechazo y te hago sentir inferior y rechazado y desechado. Esa no es la manera correcta de disciplinar o corregir. ¿Por qué razón? Porque eso no crea algo bueno en el corazón de los hijos. Eso crea, repito, rebeldía. Eso crea dolor. Eso hiere el corazón de un hijo y lo lastima. La disciplina, cuando se ejerce, cuando se hace, tiene que hacerse, obviamente, pero primeramente con un corazón tranquilo, lleno de paz. Si mi corazón está lleno de revoluciones como padre, lo más correcto es encerrarme en mi closet o donde me encierre, clamarle a Dios, pedirle a Dios, entregarle a Dios toda esa revolución de coraje, de enojo, de ira y de cosas desagradables, negativas, para no descargarlas sobre mi hijo, sobre mi hija, sino descargarlas en el Señor, levantarme de aquella oración, de aquella entrega con el Señor, con mi corazón vaciado de esas emociones que no van a ser saludables, sino van a ser destructivas. Levantarme con paz en mi corazón, y entonces con esa paz voy a hablar con mi hijo más tranquilamente. Mira, así y así y así y así, y esta va a ser tu disciplina, y mira esto y mira lo otro, y hablar ya ahora con entendimiento, con razonamiento. Cuando se trata de esta manera, esa disciplina funciona mucho más. Esa disciplina no engendra rebeldía, no engendra ira en el hijo. Esa disciplina es la que corrige, es la que manda el mensaje a los hijos, que los hijos entienden: mi padre, mi madre tienen razón en que me están disciplinando, yo me porté mal, yo hice lo incorrecto, y pues ni modo, tengo que aprender. Y reciben la disciplina de una mejor manera. Cuando el hijo recibe la disciplina, es cuando la disciplina es más eficaz
efectiva, hace su trabajo efectivamente. Cuando el hijo rechaza la disciplina, es cuando no surge un buen fruto de la disciplina, sino, repito, surge más bien el fruto de la rebeldía, el fruto de decisiones equivocadas y erradas de aquel hijo, de aquella hija. Pero mucho de ello, mucho de lo que determinará si el hijo recibirá la disciplina o rechazará la disciplina es, repito, cuando el hijo percibe que papá, mamá simplemente están usando la disciplina como un desahogo de toda la revolución de emociones descontroladas que ellos están sintiendo. Entonces, repito, eso generalmente no se recibe como disciplina. El hijo rechaza aquello y no hace un efecto positivo. Pero cuando los padres se acercan sanamente, hablan pacíficamente, tratan lo que es el problema, la situación de la mejor manera, le explican al hijo por qué razón van a ser disciplinados, qué es lo que hicieron mal, qué es lo que tienen que aprender de esta lección, y poder de esta manera entonces aplicar la disciplina, sea una disciplina física, sea una disciplina de otra índole, de otra naturaleza, aplicar la disciplina, pero de esta forma pacíficamente, y de esta forma será mejor recibida y mirarás un fruto más hermoso de parte de Dios en tus hijos. Dale ese aplauso al Rey en esta hermosa mañana. Vamos avanzando y vamos mirando diferentes aspectos de nuestro tema. Veamos rápidamente lo que nos dice la palabra en Proverbios 27, 5 y 6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Esta escritura nos dice una verdad muy grande. Dice que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. O sea, cuando verdaderamente la disciplina se ejercita, se desarrolla, y el motor que mueve esa disciplina es amor, es por amor. No es la ira, no es la humillación, no es el abuso, no es el coraje, no es el desquitarme, no es el rechazo. No es nada, no puede ser nada de eso. El motor que me mueva a disciplinar tiene que ser el amor por mis hijos. Cuando se ejerce aquella disciplina con amor y por amor, entonces es cuando se ejerce correctamente. Dice que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. El verdadero amor no es el que solapa, no es el que ignora la mala conducta de un hijo y simplemente le pasa todo. No, dice que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Ay, es que lo quiero tanto, es que lo amo tanto, que no puedo regañarlo, que no puedo disciplinarlo, que no puedo decirle nada, le tolero todo, le permito todo, que haga lo que quiera, llega a la hora que quiera a la casa y llega como quiere. Si quiere puede llegar borracho, si quiere puede llegar drogado, si quiere puede llegar acompañado con novia, con novio, con lo que sea, como sea. Al fin y al cabo es mi hijo y lo quiero tanto que no puedo impedírselo. Ese es un amor alcahuete, un amor falso, un amor destructivo, que no ama verdaderamente el alma y la vida de aquel hijo, de aquella hija. Por eso dice que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. El amor oculto es ese amor alcahuete que todo lo pasa y que todo lo permite, y que al final de cuentas, supuestamente, entre comillas, por amor, permito que mi hijo haga lo que quiera y no puedo decirle nada porque lo amo tanto que no quiero lastimarlo, no quiero que se enoje, no quiero que se sienta mal. Dice el Señor: no amas a tu hijo, aborreces a tu hijo. Lo estás echando a perder, lo estás destruyendo, y un día te vas a lamentar por mirar el final de ese hijo, por no estorbarle como debías, cuando debías,
por amar verdaderamente a su alma. Entonces por eso dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. O sea, cuando se ama, se le tiene que reprender, se le tiene que corregir, se le tiene que llamar la atención. Pero luego dice el versículo 6, fieles son las heridas del que ama. O sea, que cuando se ama verdaderamente, se va a corregir, se va a disciplinar, y al hijo no le va a gustar, al hijo le va a doler, al hijo le va a desagradar. Por eso dice, fieles son las heridas, no porque va a abusar de él, no porque va a lastimar su cuerpo y lo va a herir y dejar marcado con con cosas impropias para disciplinarlo, no, sino que cuando dice fieles son las heridas del que ama, está hablando simplemente de que al hijo le va a doler. Toda disciplina no nos gusta, toda disciplina nos es dolorosa a los hijos cuando la recibe uno. Entonces dice, pero fieles son las heridas del que ama. O sea, el que ama muchas veces va a herir en el sentido de corregir, en el sentido de disciplinar correctamente, en el sentido de no permitir que el hijo, que la hija haga lo que él quiere, lo que ella quiere, fuera del orden de Dios. Entonces aquel padre que va a corregir, va a herir. El hijo va a decir, pero ¿por qué no me dejas? ¿Pero por qué me prohíbes? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Porque le duele al hijo que no le permita, que no le dé lugar, que no le dé acceso, papá o mamá, para hacer lo que él quiere, lo que ella quiere. Pero dice, fieles son las heridas del que ama. Cuando papá, mamá verdaderamente aman a los hijos, muchas veces los van a herir de esa manera, no permitiéndoles hacer lo que quieren, ni ir a donde quieren. Pero no es para mal, es para bien, es por amor. Y cuando es por amor, un fruto saludable habrá, un fruto bendecido habrá. Dios apoya, Dios respalda a aquel padre cuando opera, cuando obra, cuando corrige, cuando disciplina en amor, por amor y con amor. Porque Dios dice en su palabra que Él es el padre ejemplar, y Él dice que al que ama lo disciplina, y al que recibe por hijo lo corrige. Aleluya. Así que si nuestro Dios, siendo todo amor, al que recibe por hijo lo corrige, al que ama lo disciplina, disciplina con amor y disciplina por amor. Ese es nuestro Dios, y el modelo que tenemos de nuestro Dios es el que tiene que seguir cada padre y cada madre: disciplinar y corregir con amor, y disciplinar y corregir por amor. Repito, cuando se hace de esta manera es cuando se mira un fruto hermoso, un respaldo favorable de parte de Dios. Es cuando se cumple el Salmo 127, que si el Señor no edifica, en vano trabajan los edificadores. Pero cuando los edificadores se cimientan en Dios, en la palabra de Dios, Dios trabaja, Dios edifica, Dios bendice, Dios trata con aquel hijo, Dios toca el corazón de aquel adolescente, de aquel jovencito. ¿Por qué razón? Porque los edificadores están edificando con los fundamentos correctos, con los fundamentos de Dios, y el amor es uno de los principales fundamentos que mueven a aquella persona. Entonces, cuando no es el amor, y repito, es la ira, es el coraje, es el enojo, es el rechazo, es el deseo de vengarse prácticamente con su hijo por lo que hizo, y me las vas a pagar, y esto y lo otro, y comienzan amenazas, y comienzan situaciones que no favorecen a lo que es el desarrollo sano de un hijo. Esto afecta grandemente. Entonces los padres deben de tener cuidado en qué, en no corregir con ira, porque si corrigen con ira, inyectarán ira, provocarán a ira a los hijos. La ira produce ira. No va a producir amor la ira. La ira produce ira. Si los padres están queriendo corregir con ira, aunque las intenciones sean buenas, los resultados van a ser malos. Aunque digan, pero es que tengo razón, tengo que decirle porque desobedeció, porque se portó mal, porque hizo esto, hizo lo otro, y dicen, es que yo tengo la razón. Quizás sí, quizás tenga la razón papá en alguna cosa incorrecta que hizo el hijo, la hija. Pero aunque haya hecho
dicho algo incorrecto, y aunque papá tenga razón, no es la manera correcta de disciplinar. Repito, manifestando ira, manifestando coraje, en una forma como queriéndose vengar de aquello que hizo el hijo o la hija. No es la manera correcta. En sí, la gente que fácilmente se enoja, se deja controlar por el coraje, por la ira, los padres que fácilmente se dejan llevar por todo esto, son gente débil, son personas débiles. Toda persona que fácilmente se deja arrastrar, impulsar por emociones de ira, de coraje, de enojo, y es más rápida para hablar y desahogarse y decir que para pensar lo que va a decir. Primero tenemos que pensar lo que vamos a decir. Primero tenemos que detenernos y primero analizar. La palabra dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y más tardo todavía para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto significa: enojados no arreglamos nada, enojados no solucionamos nada, empeoramos todo. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, no se arregla nada con enojo, con gritos, con maltratos. Por eso dice: todo hombre sea pronto para oír, aprende a oír, oye a Dios, pídele a Dios y toma control de esas emociones. No seas débil dejándote controlar por cualquier emoción que se mueve en tu corazón. Sujeta tus emociones, tráelas a los pies de Cristo, pídele la gracia, la sabiduría para ejercer una disciplina correcta, sana, de bendición para tus hijos, para que los veas florecer, para que los veas prosperar, y no los marques con desprecio, y no los marques con rechazo, y no los marques con enojo y con resentimiento y con rencor, porque al final de cuentas vas a mirar una cosecha muy desagradable que no te va a gustar al final de cuentas. Entonces, por eso la palabra nos enseña esto en este pasaje y nos muestra lo que el Señor nos enseña, reconfirmando lo que estamos leyendo. Hebreos 12, 5 al 11. Oiga cómo lo dice el Señor más ampliamente y más formalmente. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como hijos, porque ¿qué hijos es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este pasaje nos amplía el concepto de la disciplina. Y dos puntos resaltantes en este pasaje, ¿verdad? Nos habla de lo que es la disciplina terrenal de los padres y la disciplina de Dios, que son dos disciplinas diferentes, porque Dios espiritualmente a cada uno individualmente dice que al que ama lo disciplina y al que recibe por hijo lo corrige. Ahí delante de Dios todos somos hijos. El hijo es hijo de Dios, el padre es hijo de Dios, la madre es hija de Dios. En otras palabras, ahí todos pasamos a ser hijos espiritualmente y estamos expuestos a una disciplina de parte de nuestro Dios. Pero nos habla de la disciplina de los padres, que ellos nos disciplinaron y muchas veces lo hicieron de la mejor manera que a ellos les parecía. Muchas veces fueron disciplinas impropias,
fueron disciplinas que más bien fueron abusos, ¿verdad? En muchos casos, porque algunos hijos prácticamente los torturaban, ¿verdad? Como forma de disciplina, lo cual era algo muy incorrecto en algunos casos, no en todos los casos. En otros casos hubo padres que disciplinaron muy sabia y muy sanamente a sus hijos. Todo depende y se resume siempre en los principios, los valores que fueron inculcados en cada uno de aquellos padres cuando ellos fueron hijos, porque eventualmente todo hijo va a proyectar, va a reflejar lo que recibió de niño, como creció de niño. Ahora, al él ser padre, lo reflejará en sus hijos. Siempre sucede eso, a no ser que venga Cristo a la vida de uno y rompa ese patrón repetitivo que se va repitiendo de generación en generación y se va transmitiendo de hijos a padres, de padres a hijos, a nietos, a bisnietos, etc. La única manera como se rompe ese patrón es cuando viene Cristo al corazón y nos despierta y conocemos la verdad, y la verdad nos hace libres. Y ahora podemos cambiar nuestra forma de hacer las cosas, y ya no decimos: es que así me criaron a mí, es que así me disciplinó a mí mi padre, es que mis abuelos así disciplinaron a mis padres y mis padres a mí, es que así somos en nuestra familia. Ya nos olvidamos de lo que era nuestra familia, de lo que se hizo en nuestra familia, y ahora somos parte de una nueva familia, la familia de Dios, una familia con nuevos principios, con nuevos fundamentos, que somos llamados a abrazar y a recibir de parte de Dios como un regalo maravilloso. Amén, mis hermanos. Entonces, el punto que nos marca acá: Dios al que ama disciplina. Dios al que ama disciplina, y al que recibe por hijo lo corrige, pero lo ama con amor, porque lo ama. Lo disciplina no con odio, no con rencor, no con maltratos impropios, palabras impropias que las podemos hablar, las podemos declarar, pero ya después de que se nos enfría la cabeza, en ocasiones nos ponemos a pensar y nos arrepentimos en ocasiones. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué traté a mi hijo así? ¿Por qué lo maltraté? ¿Por qué le dije estas palabras tan hirientes, tan ofensivas? Pero muchas veces es demasiado tarde. Es demasiado tarde en el sentido de que ya lo hirió, ya lo lastimó, ya no puede regresar las palabras. Lo único que puede hacer es humillarse delante de Dios y humillarse, pedirle perdón a su hijo, a su hija, ¿verdad? Diciéndole: ¿sabes qué, hijo? Perdóname, no fue correcto, no fue propio la manera de hablarte, las palabras que te dije, perdóname, no fueron correctas, no debí de haberlo hecho. Pero muchas veces el orgullo puede más que la voluntad de Dios, que el amor por el hijo. El orgullo de cómo yo, siendo el padre, cómo yo, siendo la madre, voy a humillarme, voy a pedirle perdón, voy a reconocer delante de mi hijo que estuvo mal lo que hice, que mi trato, mi maltrato, mis ofensas, la manera como le hablé, que fue incorrecto. ¿Cómo lo voy a hacer? Y en veces por ese orgullo, ¿verdad? Que puede más que el amor por el hijo, que el bienestar del hijo, simplemente dice: ya, ahí se le pasará, ¿verdad? Y eso ahí se le pasará, no es así. Queda clavado como un aguijón en el corazón de aquel hijo, y pueden pasar 20 años y puede tener ya 30, 40 años el hijo, y todavía trae clavado en su corazón aquello que su padre, que su madre le hizo, le dijo, y eso puede acompañarlo por el resto de su vida, y puede convertirse en un padre enfermo, porque fue un hijo enfermo que sus hijos lastimaron y sus hijos dañaron. Y ahora él proyecta, él refleja hacia sus propios hijos el daño que le causaron a él, y ese es un camino de ir reproduciendo maldiciones tras maldición a segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Tenemos que romper toda esa clase de maldición y traer bendición hasta tercera y cuarta generación, y hasta 1000 generaciones de aquellos que aman al Señor, de aquellos que temen al Señor, de aquellos que honran al Señor y buscan agradar al Señor. El versículo 8 dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
¿Qué quiere decir esto? Hermanos, dice Dios, si a todo aquel que se le deja sin disciplina, no es un hijo, sino es un bastardo. Un bastardo simplemente no es alguien que es hijo de uno, sino a lo mejor en el vecindario hay un niño por ahí que anda vagando de casa en casa y como si no tuviera padres, y de repente anda por ahí cerca de la casa de usted, etcétera, pero nadie va a tener la libertad ni la autoridad para corregir a ese hijo, aunque ande un poco mal, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no es mi hijo. ¿Cómo voy a corregirlo yo si es el hijo del vecino? Es decir, yo le puedo dar un consejo, pero yo no puedo tomarlo y disciplinarlo y corregirle. Y si es, no sé, un poco chico, darle unas nalgadas y decirle no tiene que andar haciendo eso, pues a la cárcel voy a parar al rato por andar queriendo corregir o disciplinar a aquel hijo, ¿no? Entonces, si con los propios se escapa y se arriesga, ¿verdad?, de meterse en problemas legales en este tiempo moderno al disciplinar a un hijo, no digamos con uno que no es su hijo. Entonces, al que no es hijo, pues no lo puedo disciplinar yo. No puedo meter mis manos, ¿verdad? Si mucho puedo darle un consejo, pero hasta ahí, porque no es mi hijo. Entonces, un bastardo no es hijo, pero el hijo es hijo. Entonces, si nosotros se nos deja sin disciplina, nos convertimos en bastardos, dice el Señor, y no en hijos. Yo no quiero ser bastardo, ni quiero ser bastardo espiritual de no tener un padre. Prefiero que me discipline mi padre, prefiero que me corrija mi padre, aunque no me guste, aunque me duela, aunque en veces no entienda, pero prefiero que me discipline, pero no ser un bastardo, ser hijo. Y aun que me duela la disciplina y que me desagrade la disciplina, pero me está mostrando que soy su hijo y que me ama y se preocupa por mí, porque no me está dejando a la deriva, no me está dejando que haga lo que me dé la gana y que viva como yo quiera. Entonces el Señor interviene por sus hijos. Así que si usted dice, Señor, yo quiero ser tu hijo, prepárese para ser disciplinado más seguido. Señor, quiero que me ames mucho, pues al que más ames, al que más le da. Así que no se sienta, verdad, sorprendido si le llega la disciplina, si le llega la corrección, porque entre más lo ama Dios, más lo va a corregir Dios, más lo va a disciplinar, más lo va a enderezar, más al pendiente va a estar y va a decir, no te voy a pasar ni una, hijo. ¿Y por qué no me pasas ni una, papá? ¿Por qué, padre mío, no me pasas ni una? Porque te amo mucho, mi hijo. Ay, Señor, pues no me ames tanto porque no me pasas nada. Y hay hijos que cuando hay hijos a quien Dios disciplina bastante y cuando los disciplina, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué a mí me disciplinas tanto y aquel fulano anda como le da su gana y no le haces nada y todo le va bien y hasta dinero tiene y buen trabajo? Yo ando acá batallando, todo disciplinado, y eso que yo me esfuerzo por agradarte y yo quiero honrarte y yo me aparto del mal y yo hago esto y yo hago lo otro, y mira, Señor, no me quitas la vara de encima, Señor. ¿Por qué? Y a aquel otro no le haces nada. ¿Por qué? Quizás porque a ti te ama mucho y eres un hijo escogido, hijo predilecto, y el otro a lo mejor es bastardo. Tiene la apariencia de hijo, pero no es un hijo real. Es simplemente un bastardo a quien no le acerca la vara de la corrección, porque no es hijo verdadero, es un bastardo, repito. Y Dios dice, al que no es mi hijo, yo no lo voy a disciplinar. Simplemente no le voy a acercar la disciplina porque no es hijo. A los que yo disciplino son a mis hijos, porque los amo, los quiero y quiero lo mejor para ellos. Y entre más los amo, más los disciplino. No son bastardos, tienen un padre que ve por ellos, que vela por ellos, que los cuida a ellos. Entonces, repito, no te sientas mal cuando Dios no te pasa nada. Hay gente a quien Dios no le pasa nada. El error más pequeñito y ya está sintiendo la vara. Gloria a Dios por ello. Eres amado de Dios. Hazlo, tómalo como una bendición maravillosa de parte de Dios. Aunque no te agrade en la carne, aunque no te agrade humanamente, aunque dijeras, Señor, quisiera que me lo pasaras todo y que fueras un padre un poco más pasalón, ¿verdad? Y que cerraras un poco los ojos y voltearas la cara un poco cuando yo hago, ¿verdad?, por ahí cosas que quiero hacer y que no te agradan. Como quisiera que nomás voltearas para otro lado, como que no estás mirando. Pero dice el Señor, eso hago con los bastardos, pero no con mis hijos.
¿qué quieres ser tú? ¿Uno de mis hijos o simplemente un bastardo? Yo quiero ser tu padre y quiero que seas mi hijo, y al que amo lo voy a disciplinar. No te sientas mal cuando venga la disciplina. No lo tomes como algo negativo, desagradable. Porque el enemigo nos mete en la mente, es que porque Dios no te quiere, por eso te da más a ti. Y aquel es el predilecto, por eso lo deja que haga lo que quiera. Eso es lo que sucede con los padres alcahuetes en el mundo, ¿verdad? Que al que menos quieren es al que más le pegan. Y al que más quieren es al que todo le pasan. Porque en los hogares tiende a haber preferencias, hijos favoritos, y ya lo vamos a ver en el siguiente tema. Lo que sucede y las consecuencias de ello, y qué es lo que sucede, y cómo cuando un padre se convierte en alcahuete con el hijo favorito, y cómo en este caso, por así decirlo, al más despreciado, a la ovejita negra de la familia, es al que más duro le va, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con todo eso? Pero nuestro Padre Celestial no es de esa manera. El enemigo te quiere hacer creer eso. Cuando viene la disciplina, cuando viene todo aquello, es que Dios no te ama, es que mira lo que te pasa, y mira, apenas te estás levantando, ya viene otro golpe, ya viene otro azote, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, repito, el enemigo lo que quiere que pienses es que Dios te disciplina porque no te ama, porque no le importas. Pero Dios dice: hijo, es todo lo contrario. Entiende lo que dice mi palabra, entiende lo que dice mi escritura. Yo al que más amo, más disciplino. Al que recibo por hijo, lo corrijo. Al bastardo lo dejo que viva como él quiera. Al bastardo lo dejo que haga lo que él quiera. Ahí no me meto. Pero a mis hijos sí. Entonces ahí es donde Dios quiere trabajar, y quiere que comprendamos nosotros la manera como Dios trabaja. Y no solamente Dios, sino que también los padres tenemos que imitar el mismo ejemplo, el mismo patrón que nuestro Dios ha establecido. Amén. Lo que Él hace, nosotros lo debemos de imitar. Él al que ama disciplina, y al que recibe por hijo lo corrige. Así que aquí me voy a detener en esta mañana, y voy a continuarle entrando ya en el siguiente punto la siguiente semana, si el Señor nos presta la vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a hablar con el Señor.